¿Se acuerdan de mí? De los tips de mecánicas de Backlight. Estoy de vuelta para enseñarte cómo hacerle mantenimiento y el cambio de aceite a tu moto. Nuestro tapón de desagüe del aceite está acá abajo. Podemos observar que es un poco complicado, pero con una llave 17 podemos sacarlo sin problema. Aflojamos nuestro tornillo. Una vez el tornillo aflojado, tenemos que tener cuidado, ya que nos va a salir el aceite apenas retiremos el tornillo. El tornillo de nuestras motos, más que todo de alta cilindrada, traen un imán en la parte superior. Bueno, sería la parte de abajo del tornillo. Pero aquí se quedan todas nuestras virutas que va desprendiendo nuestro motor. En este caso nos damos cuenta y no hay una viruta importante, lo cual nos da buena noticia porque no hay un desgaste prematuro ni nada de nuestro motor. Esto hay que limpiarlo, lavarlo para poder volver a insertarlo en el cárter. Bueno, ahora vamos a retirar el filtro para terminar de drenar todo el aceite de la moto. En este caso tenemos una herramienta hecha en casa, como quien dice, para aflojar este filtro. Como vemos, se nos hace más fácil para aflojarlo. Ya podemos terminar de desenroscar con la mano, dejar que termine de drenar el aceite. Vaciamos lo que está dentro del filtro en nuestro recipiente para vaciarlo completamente y no hacer un desastre en nuestro lugar de trabajo. Porque una de las cosas importantes es siempre trabajar limpio y sin ningún no nuevo para poder hacerle su cambio respectivo del aceite como debe ser. Hay que limpiar la zona del filtro también. Puede ser con un pañito, si tienen un desengrasante le pueden echar para desprender todo lo que tenemos ahí. En este caso, vamos a usar este pañito. Y con un aceite que queda aquí en el mismo pote de nuestro aceite que le vamos a colocar, le pasamos por la goma el orden. Eso es para lubricar la goma y que no se reseque a la hora del calor del motor. Y procedemos a colocar nuestro filtro. Recuerden que el filtro se aprieta con la mano. Esto no lleva mucho apriete. Listo. Solamente con apretarlo con la mano es suficiente. Bueno, ya estando de este lado, ya que hemos apretado nuestro tornillo del cárter y puesto nuestro filtro, ya podemos retirar nuestra bandeja debajo de la moto. Con mucho cuidado para no derramar el aceite. Ahora lo que vamos a hacer es introducir nuestro aceite nuevo, 1550 semisintético, a nuestra moto. Como recordamos, ya habíamos sacado nuestro tapón del aceite, de nuestro llenado del aceite nuevo, lo cual también hay que limpiarlo, porque tiene residuos del aceite viejo. Con nuestro pañito, también puedes usar un desengrasante para retirarle todos los restos. También hay que verificar que el O-ring esté en buen estado, si no habría que cambiarlo, el O-ring que tenemos acá, que es el que hace estanqueidad para que no se filtre el aceite por ahí, ni sude. Ponemos nuestro tapón a un lado. Vamos a necesitar nuestro embudo para poder echar nuestro aceite nuevo y así no hacer un desastre. Colocamos nuestro embudo, tomamos nuestro aceite ya abierto, el cual usamos para echarle un poco al filtro, y lo introducimos en nuestro motor. Le echamos nuestro primer litro de aceite. Vamos por nuestro segundo litro. Recuerden que el aceite también es contaminante, no vayan a botar el aceite viejo por algún río, alguna playa. Eso teóricamente debería ir a un especialista o a un
de los que retiran los residuos contaminantes. Y por eso siempre usar guantes, que también es nocivo para la salud del ser humano. Ya que hemos vertido nuestros 2 litros de aceite en nuestro motor, en este caso esta moto no tiene lo que le llaman ojo de buey o el ojo para el nivel del aceite. Entonces lo que hay que hacer es usar su mismo tapón de aceite que trae el nivel. Este sería el mínimo y este sería el máximo. Ustedes sabían que entre el mínimo y el máximo hay 1 litro de aceite. Por si ven que el nivel está en el mínimo, saben que con echarle 1 litro de aceite fácilmente no se van a pasar ni les va a sobrar. Porque también es malo pasarse el nivel de aceite en tu motor. Entonces, vamos a introducir el nivel del aceite, el tapón del nivel del aceite. Hay que mantener la moto recta, eso también le puede ayudar a alguien, si no pueden. Hay que enroscar el tapón, en este caso, completo. Hay otras motos que el manual dice que solo con ponerlo y sacarlo. En este caso hay que enroscarlo completo y luego sacarlo. Entonces vamos a verificar en qué nivel estamos. Como podemos ver, está en el medio de los dos, del máximo y el mínimo. Está bien, no está mal. Pero hay que esperar a prender la moto, volver a verificar el nivel para ver si le falta o se queda exactamente a como está ahorita. Vamos a proceder a completar el medio litro que le falta a nuestra moto para llegar al nivel máximo con otro litro de aceite. Vale. Tenemos que tener en cuenta que aquí tiene un nivel, en este caso este pote, lo cual podemos medir con más exactitud el porcentaje que nos falta en nuestra... Vamos a volver a medir nuestro aceite por última vez. Nuestra moto recta. Volvemos a colocar nuestro tapón. Está exactamente en el punto máximo. Los 100 mililitros que le faltaban. Así estamos perfectos. Ahora hay que encender la moto. Luego esperar reposar un poco y volver a medir el aceite. Bueno, luego de hacerle nuestro cambio de aceite a nuestra moto y el cambio del filtro de aceite, hay que encender nuestra moto durante unos 2 o 3 minutos para que el aceite circule por todo nuestro motor, para luego revisar el nivel de aceite si está en óptimas condiciones. ¿Vale? Encendemos nuestra moto, no se acelera, ni se hace nada, solamente en ralentí. Que ella solita dure sus 2 o 3 minutos encendida. Bueno, recuerden seguirme en mis redes sociales, suscribirse al canal de Backlight, darle like a este video y nos vemos en el próximo tip de mecánica.